Pokémon Naki es un hack room de Pokémon GBA en portugués todavía en beta, creado por Breno Menezes. Si buscabas algo diferente con nueva historia y muchos Pokémon, va a ser tu opción ideal, ya que no sois pocos los que buscáis este tipo de opciones. Pokémon Naki cuenta con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, aunque según el autor solo hay una parte que por ahora podremos capturar, ya que son 5 ciudades y 6 rutas que no da para poner a 1000 Pokémon. Eso sí, tendrán mucha importancia los de la octava generación, que serán los que menos encontremos. Y sí, habrá mega evoluciones en combate, con todos los Pokémon oficiales incluidos. Contaremos con daño físico y especial, además de tipo Hada. Se han añadido nuevos ataques y habilidades, además de cable Link, con lo que podrás evolucionar a tus Pokémon por intercambio solo con este objeto. Los gráficos para empezar se han renovado, con gráficos que siguen siendo estilo GBA pero más redonditos y con muchos colores añadidos. La combinación de colores es perfecta y se ha trabajado mucho tanto en exteriores como interiores, con casas, árboles y ciudades muy renovadas. Una región separada y unida a la vez por 4 grandes biomas, cada bioma con sus particularidades y secretos. Sigue a nuestro héroe en su primer viaje desentrañando estos secretos y luchando por la justicia. Pokémon Bruno City es un hack room GBA en portugués completo creado por Drande. Contaremos con muchísimas novedades, como mega evoluciones tipo Hada e incluso Poketubers que serán entrenadores personales en esta modificación de Esmeralda. Sobre los Pokémon se han incluido desde la primera generación hasta la octava generación, con una gran variedad de capturables de todas las generaciones. No solo tendremos un montón de Pokémon, ya que también se han incluido nuevos sprites para los Pokémon. Como características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo Hada ya incluido. Estos son cambios que siempre pedís, por lo que está bastante bien. También se han actualizado los movimientos hasta la sexta generación, además de habilidades hasta la quinta generación. Los gráficos exteriores e interiores se ven como Esmeralda, lo que sí tendremos son cambios en las batallas. Como verás, los fondos de batalla se notan muy actualizados, además de estilo de batalla, con colores muy llamativos y dependiendo del lugar que estemos. Sobre la historia no veremos grandes cambios, pero sí nuevos eventos, ya que como dije tendremos nuevos personajes añadidos, que serán los Poketubers. Pokémon New Era es un hack room en portugués creado por Monkey. Por ahora no está terminado, pero podremos probar las primeras ciudades del juego, que tienen un gran parecido a Kanto, aunque todos los mapas han sido modificados. Encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, incluyendo las mega evoluciones de Alola. Se ha incluido tipo Hada y muchos legendarios en la aventura, como Lugia, Mew, Mewtwo y muchos más, con Pokémon exclusivos del anime. Algo que me gustó es que se han incluido los gritos originales de los Pokémon del anime, por lo que será una experiencia bastante diferente. Sobre el aspecto gráfico podemos ver muchos cambios en los tiles de exteriores, como son los árboles y algunos edificios. Los personajes también serán nuevos y, con ellos, viviremos muchas nuevas aventuras. Un juego que esperemos siga en desarrollo y podamos jugar en español. La historia nos llevará con nuestro personaje a luchar contra el Team Rocket, que está creando robots para conquistar el mundo. Solo tú puedes pararlos y tendrás que derrotarlos para conseguir la paz de la región. Pokémon Sea Temple es un hack room en inglés creado por LKPST y Sabiscon, y con un montón de novedades. El juego tiene 16 líderes de gimnasio y 12 kaunas, por lo que te dará tiempo de sobra para disfrutar del juego. Tendremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con mega evoluciones en batalla, con nuevos tipos incluidos, Helada y Maná. También se han actualizado los movimientos y efectos, por lo que veremos muchas novedades en Pokémon que normalmente no utilizamos. Entre estas novedades tendremos movimientos Z, cristales Z y el anillo Z, que forman parte del juego. Algunos de los objetos que se han actualizado son las megapiedras, cristales Z y mucho más, por lo que no te faltarán. La mega evolución está incluida y podremos disfrutarla con la séptima generación, con habilidades actualizadas que lo harán mucho más interesante. Como dije, tendremos varias regiones que se encuentran dentro de la región de Ginoa, dividida en dos. Podrás capturar diferentes Pokémon en las diferentes zonas, un juego muy interesante que nos lleva a nuevos gráficos, mapas y Pokémon para disfrutar un buen rato. La historia te llevará a investigar lo que ocurrió en la región de Ginea hace 5 años, un viaje que solo tú puedes hacer contra muchas de las fuerzas más malvadas del mundo Pokémon. Pokémon Dreams es un hack room de Pokémon completo en inglés con nueva historia y región creado por Monopoly X Rubies.
Sobre los Pokémon tendremos disponibles y capturables desde la primera generación hasta la séptima generación, con formas Alola incluidas. Además contaremos con 35 Pokémon nuevos con un total de 844 Pokémon incluidos. Lo mejor es que en Pokémon Dreams tendremos mega evoluciones en combate, con movimientos actualizados hasta la séptima generación. Algo que hay que añadir es que tendremos un sistema de batalla actualizado hasta la séptima generación, con daño físico y especial tipo hada y objetos de sexta generación y más. Lo mejor es que tendremos Dex, NAF y evoluciones por piedras. Sobre los gráficos he de decir que en general son bastante parecidos a Rojo Fuego, aunque habrá lugares más llamativos con bastantes cambios. Los personajes son estilo Rojo Fuego, aunque con mejores acabados y nuevos protagonistas. Dreams es un juego de Pokémon ambientado en una nueva región con una nueva historia. El protagonista, un entrenador itinerante, llega a la comarca de Solda, en la pequeña comunidad de Ticket Town. Conocen a un niño que busca estar a la altura de su hermano, el líder del gimnasio local. Este es tu viaje a través de la región mientras conoces nuevos personajes y luchas por ganar la liga Pokémon. Pokémon Mercurio Azot es un hack ROM GBA en demo creado por Windbreaker Dark Knights en chino. Contaremos con mega evoluciones, Pokémon seguidor y hasta movimiento Orzeta, todo en una aventura que nos llevará de nuevo a Yoto. Sobre los Pokémon contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, con seguimiento del Pokémon estilo cuarta generación. Se han incluido mega evoluciones en combate, transformación Gigantamax y movimiento Orzeta. En características y funciones tendremos tipo hada y daño físico y especial. Contaremos con sistema de combate actualizado a la octava generación, con optimizaciones de las últimas generación. Lo mejor es que tendremos un modo de juego estilo ninja. Contaremos con gráficos cuarta generación, con un montón de cambios. Tendremos personajes nuevos y conocidos de Yoto, con sistema de día y noche, musot de personajes y más. La historia se basa en Yoto, donde tendrás que ayudar a reconstruir la historia original, con nuevos diálogos y personajes que te esperarán en esta aventura. Pokémon Lunar de Costas es un hack run de base Rojo Fuego en inglés de 2017 pero sigue incompleto. El hack run contiene una región nueva llamada Tagral, la cual es conocida por tener varios tipos de climas distintos, desde clima tropical hasta los más nevados. En el juego se han incluido varias mecánicas muy interesantes, como ganar puntos cuando capturas Pokémon y un nuevo sistema de repelente. Además puedes usar la mega evolución en la región de Tagral gracias al profesor Alan. Encontrarás distintos Pokémon de distintas regiones en las distintas zonas y climas. ¡Joder! Podrás capturar Pokémon de distintas regiones en las diferentes zonas y climas. Incluso encontraremos Pokémon hasta la sexta generación, además de las mega evoluciones. La historia comienza cuando el protagonista, junto a su madre y el profesor Alan, se encontraban visitando unas ruinas arqueológicas, pero en el momento ocurrieron una serie de eventos desafortunados, donde la madre se separa de ellos y desaparece. El profesor logra llevar al protagonista a salvo, pero sin tener ni idea de lo que ha ocurrido con la madre. Pokémon Scythe 2 es un hack run todavía demo creado por Vitron en inglés, con nueva historia y región. Si te gustaron las anteriores entregas te encantará esta segunda parte, ya que mejora muchas de las funciones y añade una gran cantidad de Pokémon nuevos. Sobre los Pokémon encontraremos desde la primera generación hasta la octava generación, con la Pokédex completa. Vamos con las características y funciones, tendremos Cefru como motor de juego, eso significa que tendremos actualizados a la última generación objetos, movimientos, habilidades, Pokémon, además de división entre daño físico y especial. Se han incluido diferentes modos de juego, ya sea randomizador, escalado de nivel, repartir experiencia moderno y más opciones que podrás combinar a tu gusto. Los gráficos son increíbles, una mezcla entre GBA y NDS que queda perfecto con colores muy vivos. Contaremos con un mapa muy extenso, con sus diferentes ciudades y rutas, desde mar, bosque hasta cuevas. Mika junto con Darlo regresan de un evento formal al que Mika fue invitado como campeón de Colen. En el vuelo de regreso se ven envueltos en un misterioso accidente que resulta en la caída del avión. Mika y Darlo evacúan a todos, sin embargo, allí comienza su aventura. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma.
Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy.